más a la pantalla, poner más fuerte la tele, porque son siempre temas interesantes. Y hacia allí vamos todos, acá no queda nadie afuera. Reajuste de haberes. ¿Cuándo conviene hacer el reclamo y en qué consiste el tope? Primera pregunta para la doctora Silvia Zarza. Hola doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cálido el tema y cálido el día hoy, ¿no? Sí, Estamos, estamos en consonancia. Bueno, me pareció súper interesante tratar este tema porque siempre hablamos desde la jubilación, desde las moratorias, desde las mínimas, pero pocas veces tocamos este tema que es el tope máximo de jubilación, o sea, hasta cuánto uno puede llegar a cobrar. Y esto cobra mucha relevancia cuando uno hace planificación jubilatoria. Sabemos que los importes, los sueldos que se toman son los sueldos de los últimos 10 años, los ingresos o los aportes de los últimos 10 años. O sea que esos son los que van a impactar directamente en el sueldo de jubilado. Pero el sueño del 82% móvil, que todos tenemos en mente y muchas veces la gente va a consultar y me dicen, yo no estoy cobrando el 82, ahí es donde empieza a diluirse, porque no se cobra el 82% móvil. En realidad, el sueldo del jubilado ronda entre los 60 y 70% de lo que cobraba la persona cuando estaba en actividad. En otros programas conversábamos por qué se llega a esta ecuación, es por el prorrateo que se hace, y ahí es donde empieza la pregunta de si se puede pedir un reajuste o no se puede pedir un reajuste. perdón, no, pero qué lejos que está hasta el 82%. Lejísimo, lejísimo. Por eso es importante que la gente entienda, porque a veces uno de plano causa angustia saber que está cobrando mucho menos que lo que cobraba Claro. o lo que cobra un compañero que todavía no se jubiló, por ejemplo. Y ahí es importante tener en cuenta que hay un tope no solamente para cobrar sueldos, sino también un tope para aportar. Por ejemplo, si una persona en actividad cobraba un sueldo de 5 millones de pesos, son menos que los de una mínima, pero hay muchas personas que están en esa situación. Por ejemplo, los embarcadizos. En Corrientes tenemos mucha gente que está trabajando en esa actividad. Si cobra 5 millones de pesos, no se aporta por 5 millones de pesos, se aporta hasta un tope. Ese tope para aportes es de 3, hoy en este mes, es de 3 millones 100 más o menos. O sea que por lo que supera no se aporta hasta 3 millones 100. Pero tampoco se va a cobrar por los 5 millones de pesos, o sea, se va a cobrar hasta un tope. Y ese tope de sueldo, hoy, en este mes de noviembre, está en 2.150.000 pesos. O sea que en ese caso la persona cobra hasta menos de un 50% de lo que cobraba estando en actividad. Y ahí viene la cuestión, ¿se puede reclamar o no se puede reclamar? Qué buena pregunta. Porque no siempre se puede reclamar. Ah, Se puede reclamar, según lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida que lo que se descuente o el tope sea superior al 15% de lo que debía cobrar la persona. O sea que hecha la planilla de cálculos, si esa persona debía cobrar más y ese más supera el 15%, la Corte considera que hay una confiscación. Entonces se habilita el reclamo. Si es menos del 15%, la Corte considera que no hay confiscación y lo más probable, no digo que sea, pero lo más probable es que no se tenga un resultado positivo, tanto en sede administrativo, nunca. Nunca ANSES le da la razón a la persona. Judicial, en esos casos sí,
pero sería una batalla superior. Ahora, estadísticamente, de 10 personas que hacen el reclamo, 8 superan el 15%. O sea que vale la pena Hacer el reclamo. hacer la consulta, Claro. hacer la planilla y vale la pena hacer el reclamo. Permítame una pregunta, porque acá me queda en duda. ¿Esto es tanto para el sector privado como para el público las mismas cosas o hay alguna diferencia? Tanto para el sector privado como público y casi parecido a lo que pasa en la provincia también. Mm, Digo casi parecido porque en la provincia, por ejemplo, tenemos un fallo del Superior Tribunal de Justicia de hace un par de años que cambia la fórmula de liquidación de haberes y establece que no se van a tomar 10 años como hace la Nación, sino se van a tomar los sueldos de los últimos 20 años. O sea que se fue mucho más para atrás de lo que incluso suele liquidar ANSES. Pasa que en la provincia, por ahí, se produce cierto equilibrio dentro de tanto desequilibrio con los plus que paga la provincia, el plus aparte, el plus en negro, que le digo yo, o el regalo que da por ahí el gobierno. Con eso un poco equilibra, pero no tanto. Ahora, cuando la liquidación de haberes da menos que una jubilación mínima, en esos casos, porque puede pasar, en esos casos se aplica un decreto que establece que cuando da menos de una jubilación mínima, se tiene que compensar con un reajuste, con una suma de dinero X, depende de cuánto menos dio. Si dio 50.000 pesos menos, se compensa con 50.000 pesos y esa persona pasa a cobrar una jubilación mínima. Por eso es importante siempre mirar la liquidación, ver qué es lo que corresponde, cuáles son las leyes que se tienen que aplicar y hacer la liquidación no de acuerdo al sistema de ANSES que siempre le va a dar de menos a la persona, está hecho para que le dé de menos a la persona, sino de acuerdo a las leyes que se tienen que aplicar, de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema. No nos olvidemos que esto ya viene desde el año 2007-2008 con Badaró, que era un contador que fue el primero que hizo un reclamo judicial para poder pedir el reajuste de haberes. de ahí viene lo de la ley Badró. Y ahí viene lo de la ley Badaró, ahí viene incluso, después vienen una sucesión de fallos hasta que finalmente la Corte establece este principio que se tiene que aplicar y de hecho se aplica. Cuando la confiscatoriedad, dice la Corte, supera el 15%, corresponde que se haga lugar al reclamo de reajuste de haberes. Si no supera, dice la Corte que no, pero en mi caso pienso que hay que revisar y hay que ver si realmente conviene y por qué no supera ese 15%, qué es lo que está pasando Claro. para que ese sueldo sea menor. Siempre la escucho hablar de planificación, de ver para adelante, todo lo que sea la jubilación. ¿Cuál es el momento ideal para comenzar a ver todas estas cosas que después en un momento además saltan por todos lados y uno no tiene tiempo o no tiene previsto que le aparezcan tantas dudas y tanto interrogante, doctora? A mí me parece que la planificación tiene dos elementos fundamentales. Uno es el tiempo y otro es con quién. Ah, Cómo vamos a hacer la planificación o cómo nos vamos a asesorar con respecto a la planificación. ¿Por qué? El tiempo y lo ideal es empezar a pensar mínimamente los últimos 10 años, o sea, cuando me faltan 10 años para jubilarme, porque en esos 10 años uno puede ver qué correcciones tiene que hacer en la historia laboral para que impacte mejor en los haberes para el jubilado. Y además, si no es así, porque hay gente que va a cobrar una mínima sí o sí, ver cómo se puede planificar claro. para sumar otro ingreso de acuerdo a las herramientas que hay, legales que hay para poder hacerlo. ¿Y con quién? Me parece que hay muchas personas que están habilitadas, sobre todo profesionales o equipo de profesionales, pero esto, lo de planificación, tiene que ver con una mirada integral.
no solamente del orden jurídico, sino también de acuerdo a las necesidades de la persona, de acuerdo a las expectativas de las personas y a los requerimientos. Porque uno le puede decir a una persona, saca dinero de tal cosa para Claro, invertir en tal otra y la persona no tiene idea y no quiere meterse en ese tema. Entonces tendrá que buscar otro tipo de requerimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, hay muchos profesionales que hacen jubilaciones. La jubilación es muy administrativista, es una actividad muy administrativa, pero en el trasfondo de la parte administrativa, siempre digo, hay una persona, hay una historia y hay una familia también, que hay que ver cuál es el contexto y cómo se puede planificar mejor. Por eso me parece que tiene que ser una mirada integral. muy interesante. ¿Dónde se la encuentra en las redes, doctora? Nosotros estamos en Zarza y Asociados, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook Bueno, y en YouTube también. porque además, por lo que vemos en redes, hay mucha gente que le interesan los temas, ¿no? Es que Mucha todos vamos para ahí, doctora. gente, Todos mucha vamos para ahí. gente, sí, todo vamos para, yo creo que si no estamos en las redes, prácticamente, me decía una persona, esto muy interesante, ¿no? Que uno puede ser muy bueno, pero si la gente no sabe que uno es Claro, muy bueno, exactamente. uno se queda a puertas adentro. Gracias, doctora. Gracias a La ustedes. doctora Silvia Sarza para el habitual segmento que tiene estos temas que son interesantes para todos, porque hacia allí vamos todos, para el sector de previsional. Pausa, sí, ya venimos y ya volvemos para seguir armando juntos un buen día. Normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema, y que si tu papá se entera. A toda costa, crónicas de viaje.